dedicaremos tiempo a la meditación de la palabra de Dios. El día viernes sentí del Señor llevarlos a todos ustedes a la cruz, considerando lo que esta semana significa para nosotros, no para el mundo cristiano, porque el mundo cristiano todo lo tergiversa. Para nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, tiene otro valor. Me gustó un pensamiento que por ahí colocó mi hermana Sandra, donde ella dice, qué terrible, dice, voy a tratar de parafrasear lo que ella dijo. Qué terrible, dijo, para Navidad, en vez de darle todo el honor a Jesús, que es el que nació, se la lleva el viejito pascuero. Y ahora, dice la hermana, y pues lo tomo porque fue muy sabio lo que dijo, y ahora, dijo, cuando se supone que en Semana Santa se debiera dar honor a aquel que murió en la cruz, que es Jesucristo una vez más. Sin embargo, todo el honor se lo llevan los huevos de conejo. Qué terrible, ¿no? Qué terrible es eso. Así está el mundo cristiano. Ese es el mundo cristiano. Por eso es que me dirijo a la iglesia. Y lo último que les dije el día viernes, que Adán contagió con su mal de la desobediencia, el pecado, contagió a todos los seres humanos. Pero dije algo, menos uno, que fue lo último que les dije, menos a uno. Porque todos en Adán fuimos contaminados con el virus, aprovechando el virus actual. En Adán fuimos contaminados, contagiados con un virus de la desobediencia. Y quedábamos condenados a la muerte eterna. Pero había uno, por eso digo menos uno, que no fue contagiado, que no estaba contaminado, y era el Dios manifestado en carne, Jesucristo, a quien el apóstol Pablo dice en Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mantenga en mente esta palabra, redención. Jesús es la única excepción a la contaminación de Adán, porque Él no tiene la sangre de Adán fluyendo en sus venas. Él tiene la sangre pura de Dios. Y esto es lo que la Biblia llama indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45. Así está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, un alma viviente. Pero luego dice, sin embargo, el postrer Adán, el último, fue hecho un espíritu vivificante. Es que del postrer Adán, Jesucristo, fluía la sangre pura de Dios.
sin contaminación, una sangre sin pecado, que lo dejaba capacitado para redimir al hombre de todo pecado. Por eso que la Biblia dice en Hebreos 13:12, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, es decir, hermano, para quitarle el contagio, para quitarle la contaminación, lo hizo mediante su propia sangre. Por su sangre padeció, dice, fuera de la puerta. Es que Jesús es presentado en las Escrituras como nuestro Redentor, como uno que nos redime con su sangre. Porque la Biblia dice que no había ningún hombre que pudiese redimir a otro hombre. Eso hace a Jesucristo Dios, porque solo Dios redime, como lo dice el Salmo 49, versículo 7. Entonces, si Jesús es el Redentor, si Jesús es el que salva, si Jesús es el que redime, tiene que ser el verdadero Dios. Tiene que ser el verdadero Dios. Jesús no es un hombre en el sentido normal de la palabra, porque Jesús es Dios mismo manifestado en carne. Él no es un Dios más chico. La Escritura, acuérdese que Isaías escribe y dice que Dios dijo, yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. O sea, ¿Jesús es Dios o no lo es? Pero si salva, es Dios. Porque aquí está diciendo Dios en el Antiguo Testamento, cuando Él no tenía cuerpo, cuando era invisible, cuando Él allí no tenía sangre para redimir. Dijo, yo soy Dios, y fuera de mí no hay quien salve. De tal manera que Jesús vino a este mundo como Dios. Y tomó forma de hombre, o se hizo carne, como dice la Escritura. Él tomó parte de la humanidad, pero no fue partícipe de la sangre contaminada del pecado de Adán. Esto es precioso cuando leemos Hechos 20:28, cuando el apóstol habla de la sangre que compró a la iglesia, la sangre con que usted fue comprado. Y dice la Escritura, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, la cual Dios ganó. Algunas versiones dice Dios, otras dice Él, pero ese Él está ahí, la letra esta con un tilde que indica pronombre personal para hablar de Dios, el cual Él, es decir, Dios, no la segunda persona, Dios ganó por su sangre. Y de esa manera logramos la redención. El apóstol escribe y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Estoy leyendo o citando Efesios capítulo 1, versículo 7. La redención es en Cristo. La redención es comprar algo que me pertenece. La redención es que se me devuelva por precio algo que es mío, pero que de alguna manera lo perdí o me lo robaron y que no lo tengo, pero puedo recuperarlo cuando yo haya hecho el pago. Eso es redención. Entonces, hablando bíblicamente, la redención es la compra que hace Dios
para sí, de algo que era de Él. Acuérdese que la Escritura dice que fuimos creados por Él y para Él. Entonces el Señor viene y compra lo que es de Él, lo que era de Él. Para recuperarlo, Él pagó un precio. Por eso dice la Escritura, sabiendo que fuiste rescatado. Fuiste rescatado, sabiendo que fuiste rescatado. Usted y yo sabemos que fuimos rescatados. ¿Alguien pagó el precio? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Pero no fuiste rescatado con cosas corruptibles como oro con plata, sino que dice el apóstol en 1 de Pedro 1, 17 al 19, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Escuche, sin mancha, sin mancha, sin mancha y sin condenación, y sin condenación. Ese es mi Señor. La historia de la redención no es la historia de la restauración de Adán ante Dios. La historia de la redención es la historia de la manifestación en carne de Dios, el Cristo, que se humilló a sí mismo al tomar sobre sí mismo y en sí mismo la forma de hombre, para convertirse en el último Adán, como dice la Escritura en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera que la historia de la redención es que Dios se convirtió en la maldición, se hizo pecado, cargó sobre sí nuestra maldición. Como lo dice el libro de Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Qué terrible es eso. El Señor, como dice aquí la Escritura, fue clavado en una cruz como un maldito en un madero, para que usted y yo recibiéramos vida eterna. Creo que si todos realmente amaran lo que Dios hizo en la cruz, las iglesias hasta antes de estas pandemias no estarían vacías. Pero como muchos tuvieron buenos autos, buenas casas, buenos trabajos, ya no era necesario, y ni mucho menos le importó el sacrificio del Señor en la cruz. No les importó a los hermanos que dicen por las redes sociales, te amo mucho, pero no les importó a los hermanos dejarlos abandonados, dejar las iglesias, dejar la oración, los cánticos, la comunión. Simplemente se fueron. Pero hoy están escondidos en sus casas y asustados que la pandemia no se los lleve. Solamente desde aquí decimos, Dios tenga misericordia, y ojalá que muchos comprendan lo tremendo que hizo Dios en la cruz por ellos. En la redención, el personaje principal siempre es Jesús. Siempre es Jesús. No hay una segunda ni una tercera persona principal en la redención.
siempre Jesús, siempre Jesús. Por eso que todo el Nuevo Testamento exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice que es un nombre que es por sobre todo nombre. Y fue la redención en el plan de Dios la que le salvó a usted y la que me ha salvado a mí. Hermosa la escritura de Hebreos cuando dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Considerar, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y concluye diciendo el apóstol, dice, para que vuestro ánimo no se canse. Esto que estoy diciendo, hermano, está ahí en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Y qué precioso cuando dice, esto es para que vuestro ánimo no se canse. O sea, levante sus manos en esta hora, dele gracias al Señor, gócese con su Señor, porque tiene un Dios grande y poderoso, que hasta el día de hoy Él ha cumplido su palabra, no nos ha dejado solo, y somos parte de ese gozo, experimentado por Jesús. Él soportó la cruz. Soportó la cruz porque sabía que era el único camino para redimirle a usted y a mí. No había otro camino. Cristo viene y abre un camino que quedó cerrado en el Edén. Cuando Dios sacó a Adán y a Eva y a sus hijos fuera, y puso guardia a través del Edén para que nadie pudiese entrar, Cristo abre una vez más esa puerta cerrada y también rompió el velo. La Escritura dice, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros. Y escuche, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mis amados hermanos, Dios usó el velo del templo como una barrera para obtener acceso al lugar santísimo. Esa separación terminó allí en la cruz con Cristo. Y Jesús vino a ser el verdadero mediador entre Dios y el hombre. Y apareció Jesús, apareció Dios, y vino, y cubriendo con su sangre la cruz de la maldición, puso fin a mi antigua manera de vivir. Como dice la Escritura, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. El velo estaba presente en el Antiguo Testamento para testificar cómo la sangre rociada cubrían al sumo sacerdote. El velo del camino viejo era para evitar la entrada a toda persona extraña, excepto al sumo sacerdote. El velo del camino viejo era mantener al pueblo lejos del lugar santísimo. Sin embargo, cuando Dios se manifiesta en carne en la persona de Jesús, cuando aparece el Señor, el velo del camino nuevo y vivo, cuando aparece el velo del camino nuevo y vivo, el velo del templo viejo se rasgó de arriba abajo y ahora el camino estaba libre. El cuerpo de Jesús es un velo que declaraba su deidad. Recuerde que el apóstol escribe y dice, porque toda la plenitud de la deidad habita
corporalmente en él, Colosenses 2:9. Su muerte rasgó el velo y dejó al descubierto que ahora en el templo de Jerusalén, a contar de ese día, solamente se iban a celebrar rituales, que solo era una tradición y que ahora estaba vacío, que por lo tanto ya los judíos no tenían por qué ir más a ese templo. Ahora el Señor decía que judíos y gentiles tienen que ir a un mismo trono de misericordia, y Jesús era el asiento de la misericordia. El libro de los Hebreos nos dice ahora, hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Damos gracias al Señor, porque toda nuestra contaminación, todo contagio, desapareció con la sangre de Cristo. Veo a muchos por ahí que piensan llegar al cielo de la forma fácil, sin complicaciones, sin compromiso, sin ser lavado con la sangre de Cristo, y estar al frente del trono. Pero les tengo una mala noticia: es imposible si no te has bautizado en el nombre de Jesús, y si uno no recibe la sangre de Cristo, que es el Espíritu Santo en tu vida, es imposible que pueda llegar al trono de la gracia. Imposible. La palabra del Señor dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero, y estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Escúcheme, escúcheme. Sé que es fuerte lo que voy a decir, pero siento decirlo en esta hora. Estos versículos no está diciendo que católicos, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales o alguna denominación religiosa existente estará en el frente del trono. Lo que dice la Escritura, que estos que están ahí son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. No hay denominación religiosa por ningún lado, sino que son los santos, los arrepentidos, los bautizados en el nombre de Jesús y los que han recibido la marca de propiedad de Dios, como lo dice Juan 3:5, Hechos capítulo 2 del 1 al 4, versículos 38 y 39. Permítame para ir concluyendo, todos nacimos con una mancha bien difícil de quitar. Todos nacimos con una mancha difícil de quitar. Esa mancha es el pecado, donde ni el mejor jabón hecho por el hombre puede quitar esa mancha de nuestra vida, porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios también dice en Jeremías 2:22 que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Pero Él nos muestra luego una solución. Muestra la solución y dice en Malaquías 3:2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y mire lo que dice, porque Él es como fuego purificador. Él, solo Él, es como jabón de lavadores.
O sea, Dios mismo dice ahora que Él es el jabón que te limpia de todo pecado, jabón de lavadores. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta, para limpiarlo, para purificarlo. Jesucristo es la puerta manchada con sangre para todo aquel que quiera entrar y encontrar refugio contra el heridor. Cualquiera que busque o indique otra puerta comete un grave error. Incluso la Escritura dice que es un asesino de almas y también es el ladrón. La sangre de Jesucristo es mayor que la de los toros y que nos habilita para ser llamados santos. La pregunta es en esta hora, ¿usted tiene la sangre de Jesús en su vida? Permítame decir esto en esta hora. Hay creyentes que en algún momento de peligro o ante una situación de riesgo invocan la sangre, dicen, cúbreme con tu sangre. Pregunto, ¿será eso enseñado por Dios en las Escrituras? ¿O acaso vemos a los apóstoles diciendo, Señor, cúbreme con tu sangre para ser libre del peligro? ¿Ve alguna enseñanza apostólica usted haciendo eso? No, Señor. Lo que la Escritura manda y ordena, si usted quiere estar fuera de peligro, si usted quiere estar protegido por Dios, esta es la solución. La Escritura dice, esto era y alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, lavados, santificados, justificados por la sangre y también por el nombre de Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice el apóstol Pedro, bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre que tenga la virtud de dejarlo limpio. Que el Señor Jesús te bendiga. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.